En la oscuridad. La muerte del día. La resurrección de un reino misterioso y oscuro que pocos comprenden. La llegada de un momento en el que se cree que cosas innombrables se levantan para acechar a cada uno de nosotros. Todos conocemos ese momento como la noche. Desde épocas inmemoriales se han contado historias sobre este acontecimiento que ocurre al final de cada día de nuestra vida, y en el que acontece algo que alguna vez nos ha hecho despertar sobresaltados, a todos sin excepción. Son eventos escalofriantes que ocurren dentro de nuestra propia mente, o por lo menos eso creemos. Son eventos a los que llamamos pesadillas. Una pesadilla se define básicamente como un sueño que causa una fuerte respuesta emocional negativa en el durmiente y donde se involucran miedo y horror. Desde el punto de vista de la ciencia se cree que son trastornos provocados por estrés o ansiedad. Otros más aventurados dicen que demonios infames o seres malvados provocan estos malos sueños. Las pesadillas aparecen cuando nos encontramos en la fase de sueño más profunda, cuando nuestro cuerpo no puede moverse. También mencionan que si durante el sueño hay algo que físicamente nos genera algún tipo de incomodidad, esto podría manifestarse en forma de pesadilla durante nuestro sueño. Pero, ¿será coincidencia que las pesadillas se generan solo cuando estamos más indefensos? Es decir, cuando nuestro cuerpo entra en una fase en la que no puede mover los músculos. ¿Y será coincidencia que cuando hay algo en el ambiente que nos perturba, también nos provoque pesadillas? Todos hemos experimentado ese momento en el que en medio de la oscura noche nos despertamos sobresaltados, agitados, agradeciendo que lo que sucedió segundos antes dentro de nuestra mente en realidad no sucedió. Sí, son un tema del que se ha hablado incontables veces, así que te preguntarás, ¿esta historia qué tiene de especial? Bueno, permíteme explicártelo de la siguiente manera. Hay una pesadilla en particular que, curiosamente, tiene algo en común con muchísimas personas en el mundo. Todas afirman haber soñado con la misma figura oscura. ¿No me crees? Te invito a que busques en internet experiencias de pesadillas con una sombra, o, de manera más simple, busca información de unas entidades que popularmente han nombrado como gentes sombra. Todas las descripciones son similares. Una entidad casi etérea, oscura y tenebrosa, completamente negra con forma humanoide. Sus ojos penetrantes y brillantes como dos rubíes de un color rojo sangre, y el simple hecho de verlos provocan terror y angustia. Y esta historia que contaré realmente ocurrió. Y me ocurrió a mí. Aquel día transcurrió tan normal como siempre. Fui a la universidad, luego fui a un parque a leer un poco, regresé a casa y, vaya, fue un día cualquiera. Sin embargo, la noche lo cambia todo. Comenzó con la luna llena en lo alto, enorme como pocas veces. Había dado la 1 de la madrugada aproximadamente y tenía que ir a dormir, pues al día siguiente tenía muchos pendientes por hacer. Apagué las luces. Me acosté en la cama y estaba tan relajado y cansado que me quedé dormido rápidamente. Aún después de tanto tiempo recuerdo perfectamente el sueño de aquella noche. Tenía frente a mí una casa muy lúgubre, horrible y antigua. Las ventanas se hallaban casi rotas, al igual que algunas partes del techo. Una extraña sensación de querer entrar me obligó a cruzar el umbral. El interior estaba igual o en peor condición que el exterior. No había nadie. Todo se veía tan oscuro y sin vida. Frente a mí había unas escaleras que daban a un piso superior. Las subí y encontré un pasillo un tanto largo con cuadros, con escenas bizarras en las paredes. Al final de este había una puerta. Yo seguí caminando paso a paso hacia ella. Comenzaba a angustiarme. El miedo comenzó a apoderarse de mí. De nuevo, movido por un impulso desconocido, abrí la puerta y entré a la habitación. Me percaté que era el cuarto más oscuro de la casa. Era muy pequeño y solo había una cama. Pero encima de ella
estaba sentada esa cosa. Era una especie de sombra humanoide totalmente negra y completamente nítida. Podía distinguir cada parte de su cuerpo. Era delgada, parecía que tenía un cabello muy largo. Se encontraba de espaldas. Cuando se percató de mi presencia, volteó lentamente su cabeza para fijar su tétrica mirada en mí. Su rostro tenía la sonrisa más escalofriante que había visto en vida, y sus ojos eran dos grandes puntos borrosos, rojos y brillantes como el fuego. Era una mirada penetrante que llegaba a lo más profundo de tu ser. Sin previo aviso se levantó y se acercó a mí. Yo quise huir lo más rápido posible, pero mis piernas no respondían. Esa monstruosidad se acercaba con pasos lentos, y su sonrisa seguía grabada y sin moverse, al igual que sus infernales ojos. Cuando estuvo enfrente mío, abrió sus brazos y me abrazó. Un escalofrío endemoniado recorrió todo mi cuerpo, y todo terminó ahí. Desperté alrededor de las 2:30 de la madrugada, completamente agitado. Sentía que algo me observaba, pero no podía ver nada. Todo estaba tan oscuro. Inmediatamente prendí la luz y me quedé ahí congelado. Aquel sentimiento extraño era producto de mi imaginación. No había nada. El recuerdo de mi pesadilla llegó fugazmente y me dejó pensando sobre ello. No pasó mucho hasta que me calmé y volví a dormir, pero ahora con las luces encendidas. Al día siguiente, de nuevo, no hubo nada extraordinario. El sol se ocultó y volví a casa. Un par de horas antes de dormir comencé a recordar aquel sueño tan bizarro una vez más y decidí buscar en internet acerca de las pesadillas. Increíblemente, al leer, me topé con la sorpresa que yo no era el único que había visto a esa sombra. En realidad, había muchísima gente que tuvo un sueño similar. Incluso la casa donde se encontraba este engendro era igual a la que yo recordaba. Esa noche dormí esperanzado, pensando que quizá la pesadilla del día anterior fue por estrés y falta de sueño. Sin embargo, las cosas no hicieron más que empeorar. Y ahora no estoy seguro si lo que ocurrió fue solo una pesadilla. Me desperté a la 1:43. Vi la hora en mi celular y me volví a acostar. Entonces, en ese instante, comencé a sentir que no estaba solo. Tenía una sensación horrible de que había algo a mi lado. Al parecer mi cansancio era tal que a pesar de eso me quedé dormido. O quizás solo quería ignorar ese sentimiento y fingir que no pasaba nada. Momentos después desperté en posición de costado. Para mi desgracia experimenté algo que aún ahora el simple hecho de recordar me hiela la sangre. Sentí y escuché claramente unos pasos detrás mío, sobre la cama, por la zona de mi espalda y nuca. Eran pasos muy pequeños y muy rápidos, como de una rata. De hecho, fue lo primero que creí, que de algún modo había una rata en mi cama. Ciertamente era algo muy extraño, pero lo peor estaba por venir. Me di cuenta que no podía moverme. Al parecer me ocurría lo que se conoce como parálisis del sueño, donde la persona está consciente de que está despierta, pero ninguna parte de su cuerpo responde. Solo recuerdo que podía mover mis ojos. Es en ese momento cuando sentí que aquella criatura caminaba por la zona de donde estaba mi espalda. Oí su gruñido corto y agudo. Definitivamente era algo más que un animal. De pronto caminó hasta mi nuca y sentí su respiración. Una muy pequeña brisa de aire que resoplaba en mi piel. Me respiraba, pero no hacía nada más. Volvió a caminar a la zona de mi espalda y regresó a mi nuca. Durante toda esa escena me encontraba realmente aterrado. No sabía cómo debía reaccionar, pero me tenía que armar de valor y actuar rápido contra esa cosa.
El primer intento para moverme fue inútil. Mi cuerpo seguía sin responder. El segundo intento fue igual. Al tercero conté hasta 3. Reuní fuerzas y me levanté de sobresalto, atemorizado. Miré a todos lados, pero no había nada. Hasta la última de las sensaciones desaparecieron. Lo que fuera que sentía y escuchaba que estaba detrás, se fue. Sin embargo, de nuevo tenía aquel sentimiento de que en la tétrica oscuridad de mi habitación se encontraba algo que me observaba. Pasó el tiempo y aquellas pesadillas se volvían cada vez más recurrentes, cada vez peores. No sabía cómo afrontarlo. Me estaba desmoronando. Ya no hablaba con nadie, me volví solitario. Ni siquiera comía. Lo único que hacía era intentar mantenerme despierto el mayor tiempo posible para que, debido al sueño tan brutal que acumulaba, me dejara tan dormido que ni un terremoto pudiera despertarme. Por un tiempo funcionó, pero después las sombras aparecían cada noche en mis sueños, aun si dormía por unos momentos. No lo soportaba más. Varios días después comencé a notar que al llegar a casa, la oscuridad era cada vez más espesa. Podría jurar que siluetas deformes se movían de aquí hacia allá, como si corrieran intentando ocultarse de mi vista. ¿Sería posible que mis pesadillas se hubieran hecho realidad? Intentaba mantenerme lo más firme posible todos los días, pero cada vez era más inútil. Cuando la luna se levantaba en lo alto comenzaba lo peor. Se dice que cuando oscurece, los objetos que están calientes por el sol se encuentran dilatados, y que con el frío de la noche vuelven a su estado original. Es por eso que pareciera que cuando anochece, las cosas hacen ruidos extraños, como si crujieran. Esto es lo que yo creía, hasta que sucedió lo peor de mis experiencias. Alrededor de las 2 de la madrugada, el sueño ya había hecho estragos en mí, por lo que no aguanté más y me quedé profundamente dormido. Un sonido un tanto fuerte proveniente del baño me despertó bruscamente. Al conocer esa estúpida teoría científica de la que hablé anteriormente, pensé que aquel ruido tenía una explicación lógica, por lo que opté por ignorarlo. Sin embargo, volvió a sonar. Abrí los ojos en medio de la oscuridad y puse más atención a los sonidos. Ahora juraría que estaban golpeando la puerta tan levemente que apenas escuchaba. Mi corazón comenzaba a acelerarse. La puerta volvió a ser tocada, pero ahora un poco más fuerte. Sin embargo, en ese momento también la televisión hizo un ruido extraño, como si le hubieran dado un pequeño golpe. Mis ojos estaban entreabiertos, por lo que vi claramente una sombra pasando frente a mí muy rápido. No quería moverme. No quería que eso que acababa de ver y que seguro hizo los ruidos supiera que estaba despierto. Los golpes se hacían cada vez más fuertes y ocurrían en diferentes partes de mi habitación. Los sonidos cesaron y lo más aterrador que me pudo pasar en la vida comenzaba a materializarse. Empecé a sentir que la cama se hundía por un peso en la zona de mis piernas. Alcancé a ver que las sábanas se movían. Había algo debajo de ellas. Estas se comenzaron a levantar poco a poco y daban forma a la silueta de un bulto. Pensé que mi corazón se saldría del temor. Mi respiración se hacía cada vez más pesada y mi cabeza me dolía tanto que no lo soportaba. Todo fue tan caótico que llegó un punto en el que me desmayé de la impresión. Cuando desperté, el sol estaba ya en todo su apogeo. Seguía tan impactado que me quedé en cama mirando al techo sin ganas de vivir. Podría jurar que esas sombras me estaban quitando la vida. Consumían mi miedo y eso les gustaba. No pararían nunca. El tiempo pasó rápido. Cuando me di cuenta eran ya las 6 de la tarde y yo seguía ahí prácticamente inmóvil. La luz del día comenzaba a atenuarse y mi miedo por que llegara la noche era cada vez mayor. Me levanté y encendí la luz. Me coloqué en posición fetal sobre mi cama, traumatizado.
Aproximadamente a las 12 de la noche, el sueño se apoderó de mí de una manera bestial y me dormí en esa posición. De nuevo, por la madrugada me desperté aterrado, pero ahora todo fue muy distinto. Al lado de mi cama, frente a mí, habían 2 ojos rojos como el fuego, observándome. Al verme despertar, ese ente comenzó a abrir su boca, mostrando una sonrisa escalofriante. Mi visión se ajustó rápidamente a la oscuridad y pude darle forma a esa abominación. Sí, era una sombra. Tenía la forma de una mujer delgada y alta, esquelética. Solo escuché antes de caer en un profundo sueño, que dijo con una voz tétrica: «Disfruta la oscuridad». Han pasado varios días después de eso. Me estoy volviendo loco. Ahora veo sombras moverse incluso de día. Te cuento esto solo para advertirte y que sepas qué te acecha cada noche. Y ya que lo sabes, te pido de favor, por tu bien, que si te despiertas por la madrugada, guardes la calma. No te muevas. Es seguro que hay algo observándote desde algún lugar de tu habitación. Y lo más seguro es que el hecho de que despertaras fue obra de ese algo. Únete a la oscuridad. Dale like, suscríbete y comparte para esparcir el terror.